Buen día, estimados alumnos. Les habla la profesora Dina Espinosa, darles la bienvenida a este tercer bimestre. Imagino con la convicción de que sea mejor que el anterior. Empecemos con optimismo, con esas ganas de aprender, no solo mi curso, sino los otros cursos también que tienen durante este año. El día de hoy, chicos, vamos a proseguir con el tema de histología vegetal. Un repaso, porque en realidad ya hemos concluido el tema. Vamos a hacer un repaso para que quede bastante claro, ¿no?, el tema. Bien, chicos, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Bien, chicos, cuando hablamos de histología vegetal, la histología es una ramo disciplina de la botánica encargada del estudio de los vegetales, tomando en cuenta siempre su estructura y su función. Estos tejidos se pueden clasificar, chicos, como podemos observar en el mapa conceptual, de acuerdo a qué, a la capacidad de reproducción y al grado de diferenciación de los tejidos. ¿Correcto? Ahora, observamos aquí en el mapa conceptual, estos tejidos de la planta se subdividen. Tenemos por este lado a los meristemos. Tejido meristemático puede ser apical o puede ser lateral, primario o secundario, ¿correcto? Ahora, recuerda que el apical se encarga de qué? Específicamente del crecimiento en longitud de la planta. ¿Y dónde se localiza? En los extremos de la planta, ¿no? Generalmente en la raíz y en el tallo. En el caso del lateral se encarga del crecimiento en grosor. ¿Y dónde se encuentra? El lateral se encuentra distribuido en toda la planta. En cuanto a los tejidos permanentes, también llamados adultos o definitivos, tenemos por este lado a los tejidos sencillos y a los tejidos complejos. Sencillos, ¿por qué se les dice de esa manera? Porque presenta un solo tipo celular y los complejos más de un tipo celular. Dentro de los tejidos sencillos tenemos al fundamental, también llamado en este caso parénquima, ¿sí? Ahora, este tejido parenquimático, ya que es un tipo de tejido fundamental, se encuentra distribuido por toda la planta también. Habíamos mencionado que se encarga de cicatrizar las heridas o las lesiones de las plantas, se encarga también de la fotosíntesis de las hojas, almacenamiento de reservas, tanto en la raíz, en el tallo, etc. Y el tejido de sostén, ya que está conformado por el colénquima y a la vez hablamos también del esclerénquima, ¿recuerdan? El colénquima se encarga de qué? Del soporte de los órganos jóvenes en crecimiento. Y el esclerénquima, el refuerzo y soporte de toda la planta. ¿Ya? Entonces es función básica, ¿no? La función en este caso de sostén de la planta. Luego tenemos por este lado a los tejidos complejos. Como les decía, presentan más de un tipo celular. ¿Y quiénes están aquí? Veamos. Tenemos el tejido de protección, por ejemplo. Dentro del tejido de protección vamos a encontrar al epidermis y al peridermis, ¿correcto? Ahora, el epidermis habíamos mencionado que es la capa más externa, en este caso, del vegetal. ¿Cuál es la función? Su función va a ser la de protección. Pero recuerda que la epidermis presentan unas estomas, unas estructuras llamadas estomas en el en vez de las hojas, que le va a permitir, ¿qué cosa? Regular el intercambio gaseoso a través de una estructura que se llama ostiolo. ¿Sí? En el caso de la peridermis, ¿sí? En el caso de la peridermis se encarga de la protección en las plantas, ¿sí? Entonces, tienen crecimiento básicamente secundario. Y entonces, ¿dónde lo encontramos? Por ejemplo, en la raíz, tallos, hojas, los tricomas básicamente. ¿Qué cosa eran los tricomas? Los tricomas eran pues unas estructuras, ¿no es cierto?, que se encargan, una especie de pelos, digamos así, que se les denomina tricomas en el caso de las plantas, ¿no? Y se encuentran en la estructura básicamente externa de la planta. ¿Ya, chicos? Ahora tenemos por este lado también el tejido de sostén, como ya habíamos mencionado, el esclerénquima, aquí ve, el esclerénquima ya lo habíamos mencionado, simplemente que el colénquima presenta un solo tipo celular y el esclerénquima presenta más de un tipo celular.
Y los conductores. En el caso de los conductores tenemos al floema y tenemos al xilema. Recuerda que el floema se encuentra distribuido por toda la planta, ¿no? Lleva el producto, en este caso de la fotosíntesis, es decir, la savia elaborada, desde las hojas hasta el resto de la planta. Y en el caso del xilema, ¿no? En el caso del xilema se encarga del transporte de ¿qué? De la savia bruta, o sea, el agua y sales minerales. ¿Desde dónde? Desde la raíz hacia las hojas. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces eso es en resumen todo lo que hemos trabajado con respecto a la histología vegetal. Bien, chicos, nuestro próximo tema, la siguiente clase vamos a trabajar con lo que respecta a la organografía vegetal. En cuanto a la organografía vegetal, tenemos que conocer específicamente qué cosas son los cormófitos antes de empezar con este tema. Entonces, los cormófitos, también llamados cormofitos, como lo dice aquí en la diapositiva, es el nombre que reciben las plantas que tienen su estructura formada tanto por raíz, tallo y hojas. La mayoría de las veces también con flores y frutos. Y cuando tienen flores y frutos se les denomina plantas fanerógamas. Ahora, ¿cómo es la evolución de estas plantas? Veamos a continuación, miren por acá. En un principio tenemos a las plantas no vasculares, escúchame, ¿eh? Plantas no vasculares. Son aquellas que no presentan específicamente xilema y tampoco tienen floema. Así es, son plantas relativamente primitivas, plantas poco evolucionadas. Dentro de ellas tenemos a los musgos y a las hepáticas. Generalmente estas plantas crecen al ras del suelo. Precisamente ¿por qué? Porque no tienen un sistema conductor, porque no pueden específicamente trasladar, digamos así, sus sustancias nutritivas. Por ese motivo es que crecen al ras del suelo. Plantas no vasculares, ¿sí? Luego ya tenemos a las plantas vasculares, que aparece aproximadamente hace 350 millones de años. Estas plantas vasculares ya presentan xilema y presentan floema desarrollados. Por ello se les dice plantas vasculares, porque ya tienen un sistema de conducción. ¿Sí? Luego tenemos algunas plantas que ya presentan semillas desarrolladas. Porque ¿qué sucede? Estas plantas vasculares, chicos, no presentan todavía semillas. Tenemos como ejemplo a los helechos y a los equisetos. No presentan semillas, ¿sí? Son de tamaño mediano, pero ya presentan un sistema de conducción. Ahora, por este lado, con semillas ya desarrolladas, aparece aproximadamente hace 125 millones de años, tenemos a las plantas con semillas específicamente dichas, y tenemos tanto a las plantas con semillas desnudas y plantas con semillas encerradas en un fruto. ¿Cómo se les llama a las plantas con semillas desnudas? Son las gimnospermas. Y dentro de las gimnospermas vamos a clasificar a quienes. Por ejemplo, tenemos por este lado a los pinos, a los cipreses y a los tejos. Son gimnospermas, o sea, son plantas que presentan semillas desnudas. Ahora, por este lado tenemos a las plantas con semillas encerradas en un fruto. Son plantas mucho más evolucionadas. Ahí tenemos a las angiospermas. Y las angiospermas se subdividen a su vez en un cotiledón y dos cotiledones. Un cotiledón, ¿no? Por ejemplo, mencionaríamos ahí al maíz, a cualquier cereal, porque presenta un solo cotiledón en cuanto a sus semillas. Presentan nervios foliares paralelos. Cuando me refiero a nervios foliares estamos hablando de las hojas. ¿Ya? Esas estructuras, las líneas son paralelas y son denominadas monocotiledóneas porque tienen un solo cotiledón. Ejemplo, cereales, lirios, orquídeas. Y las dicotiledóneas, su nombre lo indica, está formado por dos cotiledones. La nerviación foliar, o sea, la nerviación de las hojas, son ramificadas. ¿A quién tenemos ahí como ejemplo? Al roble, judía, rosas,
la mayoría de plantas que nosotros conocemos. Pero tanto las monocotiledóneas como las dicotiledóneas son ya plantas con flores. ¿Ya, chicos? Entonces, es un panorama, digamos, resumido, pero un panorama completo en cuanto a las plantas cuya denominación es o son los cormófitos. Muy bien, chicos, y con esto concluimos el día de hoy. Recuerda que los tejidos, ¿ya?, y sistemas de tejidos se agrupan para formar órganos. Ahora, si hablamos de agrupación de órganos, estos pueden ser vegetativos y pueden ser reproductivos. Vegetativos, ahí vamos a trabajar o vamos a mencionar, por ejemplo, a la raíz, que es el órgano de captación del agua y sales minerales. También tenemos al tallo, que es el órgano para el transporte, sostén, ¿no? Y a veces puede realizar el proceso de fotosíntesis siempre y cuando sean tallos herbáceos, verdes, con abundante clorofila. Luego tenemos a las hojas. Las hojas es un órgano que capta la energía solar y gracias a ello permite el proceso fotosintético. Y recuerda que es el principal responsable de la regulación hídrica, porque mediante las hojas se produce ¿qué cosa? Se produce un sistema llamado transpiración. Por lo tanto, gracias a ese tipo de transpiración o evaporación del agua, permite la regulación hídrica de las plantas. También tenemos por ese lado a los reproductivos, ¿no? Dentro de ella vamos a mencionar a la flor, sus derivados, tenemos a la semilla y al fruto. Entonces, esta parte ya es la parte introductoria con respecto a la organografía vegetal que vamos a trabajar la siguiente clase. ¿Ya, chicos? Entonces, hasta aquí nos quedamos por el día de hoy.